y se puso a enseñarles largamente, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 34 al 44. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que se vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselos? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5 y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo, repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse, incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Es una alegría, es un gozo inmenso el poder estar con ustedes nuevamente para poder meditar y compartir la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en el Evangelio dice que al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Había mucha gente, una multitud que estaban como ovejas sin pastor. ¿Cómo es cuando una oveja no tiene pastor? O cuando las ovejas no tienen pastor, ¿cómo es? Pues cada quien hace lo que quiere hacer, cada quien se va para donde quiera, cada quien agarra su propio camino, decide para dónde se va. Como no hay pastor, no está el pastor, pues hacen lo que quieren hacer. Jesús nos pone este ejemplo con las ovejas, porque las ovejas necesitan que el pastor esté con ellas, para que el pastor las esté cuidando, para que el pastor las esté llevando a buen pasto. No solo el trabajo es cuidar, sino también es alimentarlo. Y Jesús se encuentra con una multitud que estaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué le hacía falta a las ovejas? El pastor. Hacía falta el pastor para que los alimentara, fíjese bien. ¿Y qué hizo Jesús? Se puso a enseñarles largamente. El Evangelio nos enseña de que Jesús se puso a enseñar a sus discípulos. Pero así como Jesús enseñaba, así como Jesús lo seguían mucha gente, Él también no solo los enseñaba, sino que también les daba el alimento para poder alimentarse, que es lo que es hoy para nosotros la Santa Eucaristía. Dice que el pan y los pescados hoy para nosotros es la Santa Eucaristía. Y lo vamos a ver adelantito. El Señor hoy dice que en este tiempo, en nuestro tiempo en que vivimos, el mundo o la multitud se encuentra como aquella multitud que Cristo encontró. Hay mucha gente que está sin pastor. ¿Por qué? Porque se ha vuelto rebelde,
porque se ha rebelado en contra del pastor, Jesucristo, el verdadero pastor. Y Jesucristo le delega ese pastor a Pedro. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Jesucristo deja un representante en su iglesia, un pastor, un papa, un guía, un líder, como usted quiera llamarlo. Pero Jesús se puso a enseñarles, lo cual hoy, fíjese bien, hoy los verdaderos pastores han descuidado la enseñanza. Los verdaderos pastores han descuidado la enseñanza. Unos dicen que todo es lo mismo, otros dicen que todo es igual, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que Cristo ha dejado sus verdaderos pastores, los verdaderos pastores que enseñarán, alimentarán a aquellas ovejas que necesitan ese alimento. Porque hay muchas que se han vuelto rebeldes, hay muchas que se han salido del corral, hay muchas que han abandonado el corral, han abandonado al pastor. ¿Por qué? Porque los verdaderos pastores han descuidado su trabajo, han descuidado que no solamente deben de cuidarlo, no solamente deben de alimentarlo, sino también cuidarlo, protegerlo del lobo. Y hoy vamos a ver en las Escrituras de que el lobo es una persona. Y es por eso que el Señor nos invita a que nosotros como pastores, sacerdotes, obispos, catequistas, predicadores de la palabra, el Señor pide que se enseñe, se alimente a las ovejas. Y ese alimento es la palabra de Dios, por el cual los verdaderos pastores han abandonado ese trabajo, esa tarea de enseñar, de decirle a las ovejas de que Cristo dejó una sola iglesia. En Mateo 16:18, una iglesia. Y lo vamos a ver que también lo va a decir San Pedro en la carta de San Pedro. Jesús dejó una iglesia, alimentarlos a través de la palabra a todos aquellos que se han ido, que se han alejado, y aquellos que ya tienen esa mentalidad, que están dentro de la iglesia católica, pero que ya no creen, que ya no quieren recibir la Sagrada Comunión, ya no quieren recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Enseñarles de que Jesús ha dejado su representante en San Juan capítulo 20, verso 21. San Juan capítulo 21 es San Juan 21:15. Nos dice el Señor, le dice a Pedro, San Juan 21:15 dice de esta manera: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Lo está delegando pastor, papa, guía, líder, a como usted lo quiera nombrar a Pedro. Lo está nombrando representante de su iglesia y pastor de su rebaño. Y es por eso de que hoy Jesús nos enseña de que debemos de enseñar, debemos de predicar la sana doctrina. ¿Por qué hay muchos pastores que han descuidado su enseñanza? Oiga, ¿qué dice? Le preguntó por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuando usted va a cuidar a las ovejas, usted le va a enseñar la que dice Hebreos capítulo 13, verso 4, que vivir en la fornicación es un pecado. Que vivir en la borrachera es un pecado. Jesús en su palabra dice que la fornicación, el adulterio y todos aquellos licenciosos tendrán que enfrentar un castigo. Y por eso Jesús le dijo,
cuida de mis ovejas. Cuando el pastor va a alimentar a las ovejas, las va a enseñar conforme la doctrina de Jesucristo. Recordemos que Jesús primero se puso a enseñarles largamente, dice, y después les dio el alimento, el pan y el pescado, que hoy representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que hay muchos que no lo creen, ¿sí? Oiga, ¿qué dice? Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y esto es lo que hoy el Señor nos enseña. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Oiga, hay mucha gente que agarran la Biblia y se ponen el título y dicen: yo soy pastor. Tenga mucho cuidado. Hay mucha gente que se autonombra o se pone el título de pastor y agarran las Sagradas Escrituras y van engañando a muchos. Van engañando a muchos. Oiga, la palabra del Señor en Jeremías nos dice que si nosotros no estamos enseñando largamente a las ovejas, si nosotros no estamos enseñando largamente, tendremos que enfrentar un juicio. Ay de esos pastores, dice el profeta Jeremías. Y no solo Jeremías lo dice también Ezequiel. Jeremías en su capítulo 23, en su verso 1 dice: ay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Ay de esos pastores. Cuidado, predicadores de la palabra, sacerdotes. El Señor dice que nosotros debemos de predicar la palabra, porque hay muchos que van enseñando otra doctrina, que van alimentando con otra doctrina que no es sana, que no es la de Jesucristo. Y es por eso de que hoy Jeremías dice: ay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de preocuparse de ellas. ¿Por qué las ovejas se van? Porque no hay alimento, porque no hay pasto. ¿Por qué no hay pasto? Porque los verdaderos pastores han descuidado su enseñanza. Sacerdotes, catequistas, obispos, ya no quieren predicar largamente. Mucha gente usa la Biblia para hacer negocio. Hay mucha gente, miren, hay muchos que se autonombran pastor, toman la Biblia y se ponen a enseñar, pero cobran el diezmo. Le van quitando la lana a las ovejas. ¿Qué hacen los sacerdotes? Se ponen a alimentarlas, pero no las están cuidando. Y cuando se dan cuenta, las ovejas se van y por allá le empiezan a quitar la lana. Entonces, Jesús en su palabra dice que nosotros debemos predicar lo que Jesús enseña en las Sagradas Escrituras. Por eso dice: ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de preocuparse de ellas. Pero ahora me voy a preocupar de ustedes por todo el mal que cometieron. Palabra de Yahvé. Voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolas de todos los países a donde los haya dispersado. Las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Y pondré al frente de ellas pastores que las cuiden y nunca más temerán o serán asustados. Ya ninguno se perderá. Así dice Yahvé: llega el día en que yo haré surgir un hijo de David que se portará como rey justo y prudente.
El Señor dice que pobres hay de aquellos pastores que en lugar de traer y reunir las ovejas, la están dispersando. La están dispersando con sus malos ejemplos, con sus enseñanzas que ya no quieren meditar. Hay gente que dice, ¿a quién sacerdote le va a tocar la homilía hoy? Dicen, ay, el mismo sacerdote. Ya viene otra vez ese catequista con la misma enseñanza. ¿Qué pasa? El Señor dice que la palabra del Señor se tiene que enseñar, como lo dice Ezequiel. Ezequiel en su capítulo 34, en su verso 1, oiga cómo lo dice Ezequiel. Se me comunicó esta palabra de Yahvé, hijo de hombre. Habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza. Les dirás a los pastores, esta es una palabra de Yahvé. Ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. Ay, dice, una lamentación. Ay de ustedes, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? ¿Acaso el pastor no debe de cuidarlo y de alimentarlo? A como Jesús se sentó en medio de una multitud y se puso a enseñarles, y después de enseñarles, toda la gente lo siguió a donde él iba enseñando, y la gente lo seguía y lo seguía. Y hasta el final que les dio el alimento, y por eso nos llegamos a encontrar con la primera multiplicación de los panes, donde Jesús multiplicó los panes y dio de comer a muchos, todos aquellos que lo seguían por la palabra que les había enseñado. Por eso dice, ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada. ¿Cuántas ovejas no se han quedado? Hay ovejas heridas, hay ovejas cansadas, agotadas, que necesita que el pastor cuide y vele por ellos. ¿Cuántos enfermos no hay en la comunidad? ¿Cuántos enfermos que ya no se está visitando? ¿Por qué? Porque los verdaderos pastores han descuidado la enseñanza. Y no solo los pastores de la iglesia, sino también los pastores de la familia. Recuerde usted que la familia es la iglesia doméstica, donde el cual se enseñan los valores cristianos. Y es por eso que también se le invita a papá y a mamá a ser verdaderos padres, pastores de la familia. Hay muchos que dicen, papá y mamá dicen, ya no soporto, ya no aguanto, ya no puedo más con mi hijo. ¿Por qué? Porque han abandonado su trabajo, su tarea, su responsabilidad. Papá, tienes un trabajo, no solo de alimentar a la familia, sino de cuidar también de ellos. Por eso dice, no han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a lo que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida, y a las que eran fuertes las han conducido en base al terror. Qué invitación del Señor hoy en este hermoso día de la palabra. Una gran enseñanza que hoy nos da, no solamente con los pastores de la iglesia, sino también con los padres de familia, que deben asumir su compromiso y su responsabilidad como maestros que son, como son los primeros maestros en enseñar, fíjense bien, los valores cristianos. Enseñar a los hijos a rezar, enseñar a los hijos a persignarse, enseñar a los hijos a estudiar la palabra, enseñar a los hijos que deben prepararse porque hay lobos voraces y esos no son animales y ellos no perdonarán. Entonces es muy importante
que nosotros como padres busquemos esa preparación. ¿Por qué hoy no se quieren preparar? ¿Por qué no se quieren casar las parejas que viven en la fornicación? ¿Por qué no se quieren casar? ¿Por qué no se quieren comprometer? Porque cuando les toca enseñar, cuando les toca aconsejar, no quieren que lo traten mal, no quieren que los rechacen. Hoy muchos dicen, es que yo tengo buenos amigos, pero si yo voy a predicar se van a enojar conmigo y no quiero perder sus amistades. Qué bonito, prefiere quedar bien con el ser humano y quedar mal ante Dios. Y el Señor nos invita, el Señor dice, si estás en contra de mí o estás a mi favor. El que se ponga de mi parte, dice el Señor, yo me pondré de su parte en el cielo. Pero el que está en contra, también el Señor hará lo mismo. Entonces, hoy la palabra del Señor nos enseña de que debemos preocuparnos como padres de familia en buscar a aquellos hijos que están heridos, que están enfermos, que se han ido de casa, han salido del rebaño, muchas veces porque los padres somos los culpables o muchas veces porque no somos capaces de enseñar a nuestros hijos. ¿Qué hacen muchos padres de familia? Les compran celulares, tabletas y se lo dan a sus hijos como maestros para que se entretengan, pero no sabe que el tiempo está pasando y los hijos se están haciendo maestros, pero de otras cosas malas, no de las Sagradas Escrituras. Qué triste y lamentable lo que hoy el mundo dice. Por eso dice el Señor de que Él encontró una multitud. Fíjese bien. Dice, al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Vio una multitud, vio una gran multitud del Señor. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, fíjese, vea cómo lo dice San Juan, capítulo 10, verso 16. Nos dice de esta manera, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo doy la vida por mis ovejas. A ver, padres de familia, a ver, ¿has dado la vida por tus hijos? ¿Les estás enseñando la doctrina de Jesucristo? Juan 10, 11 dice al 16, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado que no es el pastor ni las ovejas son suyas. El buen pastor, buen papá, buena mamá que da la vida por sus hijos. Se preocupa por las enseñanzas, se preocupa por la doctrina, se preocupa para que tengan los sacramentos, se preocupa para llevarlos a misa los domingos o cuando hay celebración de la Eucaristía. Eso es un buen pastor. Eso es un buen papá, una buena mamá, un buen sacerdote que se preocupa no solo en cuidarlas, sino también en alimentarlas para que el rebaño, para que las ovejas estén bien gorditas y bien cuidaditas. Eso es lo que el Señor quiere. Una multitud hoy. Nos encontramos con una multitud que está como ovejas sin pastor. Y vienen otros pastores y se los agarran. Vienen otros pastores asalariados y se están llevando a las ovejas. ¿Por qué? Porque los verdaderos pastores han descuidado la enseñanza, la tarea, el trabajo que el Señor les ha encomendado. Recordemos que Jesús se fue, pero eligió su representante, su pastor, quien es Pedro. ¿Sí? Entonces, por esa razón es de que dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir el lobo, huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario. Su salario. Hay aquellos pastores que solo están preocupados por la lana, por el dinero, por el diezmo, que están haciendo negocio de la palabra. Dice, yo predico y ustedes me pagan el diezmo. Y dicen, sí, mucha gente ignorante que van atrás de ellos. Solamente se preocupa pastores asalariados que no quieren aceptar la enseñanza de nuestro Señor. Por eso dice,
Huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importa nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Qué alegría, qué gozo cuando papá y mamá también dan la vida por sus hijos, que no permite que sus hijos se vayan. Hay papá y hay mamá que no se dan cuenta con quién se relacionan sus hijos, no se dan cuenta con quién chatea a sus hijos, no se dan cuenta con quiénes se van sus hijos. Los hijos se están descarrilando, están saliéndose del rebaño. Y ustedes como pastores, ustedes como maestros en la familia, ¿qué están haciendo? ¿Cuántos años más esperan ustedes para convertirse, para recibir el sacramento del santo matrimonio? Vea cómo lo dice en primera carta de Pedro, capítulo 5, en su verso 1. Dice primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1, nos dice así: cuiden el rebaño. Ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto, y a la manera de Dios. No piensen en ganancia, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Tenemos un premio. Hay un premio para todos aquellos que hacen bien su trabajo, que pastorean a su familia y a su comunidad. Y es por eso en Hechos capítulo 20, en su verso 28 nos dice: cuídense de sí mismo. Hechos capítulo 20, en su verso 28 nos dice de esta manera: cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores. Supervisores. Pastoreen la iglesia, no dice las iglesias. La iglesia, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. ¿Sí? Dice, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrina. Por eso dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. ¿Quiénes son esos lobos? ¿Quiénes son esos lobos? Lo dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 en su verso 15 lo dice. ¿Quiénes son esos lobos? Cuídense de los falsos profetas. Aquellos que se ponen el título de pastor evangélico. Dice, cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Son lobos, ¿por qué? Porque se presentan ante ustedes humildes, sencillos, con corbata, con saco, con Biblia bajo el brazo, saludándolos y diciéndoles a usted que le llevan la palabra de Dios, unas humildes ovejitas. Pero cuando usted le empieza a dar citas bíblicas, sacan el lobo. Después que ya se lo hayan llevado, allá sacan el lobo. Fíjese bien, oiga, cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo reconocerán por sus frutos. Son lobos feroces, ¿sí? ¿Quiénes son ellos? Los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos evangelistas. Hay personas que verdaderamente estudiando las Sagradas Escrituras
están en contra, se sienten maestros, se sienten doctor de las escrituras. Pero ¿qué pasa? Las sagradas escrituras dicen algo diferente a lo que ellos dicen. Y por eso la palabra del Señor nos dice en San Mateo, capítulo 9, verso 36. Oiga qué dice: el trabajo es mucho. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Están desanimados, están decaídos. Hay ovejas que están agotadas, cansadas. El Señor dice: vengan a mí y yo los aliviaré. Están cansadas, están heridas, se han agotado por tanto caminar. Y el Señor invita a que vayamos a levantarlo, a curar sus heridas y llevarlos al pastor, al corral, al redil. Oiga que dice: sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor, y les dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo, pero los pastores son pocos. Rueguen, rueguen para que el Señor mande más trabajadores a su campo, más catequistas, más sacerdotes, más obispos. Hay que rogar al Señor. Y por eso la palabra del Señor hoy nos invita. Hoy nos dice el Señor, nos enseña, dice Jesús, en el verso 37, Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5 y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes, los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo, repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Los panes que Jesús, en Lucas 22:19, Jesús toma el pan, lo parte y dice, ahí instituye la Eucaristía en la última cena judía, instituye la Eucaristía y instituye los sacerdotes. Oiga, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Tomó el pan nuevamente, el pan que hizo la bendición con el pan, y dio de comer a mucha gente en la primera multiplicación de los panes. ¿Y cuál es el pan? Es lo que Jesús aquí en la última cena instituye con el pan, que es su cuerpo, que se dona a sí mismo, se entrega a sí mismo. Dice: este es mi cuerpo. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Y por eso en San Juan capítulo 6, verso 47, nos dice el Señor en San Juan 6:47, nos dice de esta manera: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree. Jesús primero inicia enseñándolos, reuniendo las ovejas, preocupándose por las ovejas, después le da el alimento. Hoy el Señor nos invita a enseñarnos de la palabra, a ir a la formación, a participar en la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, que es la doctrina de Jesucristo. Y por eso dice: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna, y el que no quiere creer, no se le puede obligar. Y por eso en San Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Allá en la primera multiplicación les dio el pan para alimentarse
físicamente. Hoy aquí nos ofrece su cuerpo, el pan que es su carne, para el alimento de vida eterna. Y es por eso que la iglesia invita, es por eso que los pastores, los verdaderos, deben de enseñar las sagradas escrituras, deben enseñar la enseñanza del Señor. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Mucha gente que no está de acuerdo protesta, critica y dice, momento, yo no estoy de acuerdo. Se le respeta, pero no se le cree, porque el Señor dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos este? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo? Lo mismo que dicen hoy muchos hermanos separados, ¿cómo puedo yo comer la carne de Jesucristo? Dicen, no. Entonces, dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El Señor lo dice y por eso en el verso 66, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Muchos se hicieron para atrás y dejaron de seguirlo. Como hoy, ¿cuántos que antes eran católicos se han salido de la iglesia? Han abandonado al verdadero pastor, se han salido, se han vuelto rebeldes, han tomado otros caminos, se han rebelado contra el Señor y se siguen rebelando cada día más. Que según ellos se sienten ser maestros de las Sagradas Escrituras, pero si son maestros y ellos conocen bien la palabra de Dios, ¿por qué no creen en el pastor que Cristo dejó en San Juan 21:15? ¿Por qué no creen? Apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño. Jesús dejó un representante, a un pastor, ¿sí? Dentro de su iglesia. Y es por eso que hoy el Señor finaliza diciendo, comieron todos hasta saciarse, incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. La misericordia de Dios. ¿Sí? Ven ustedes lo que Dios hace. Lo que el Señor hizo, alimentó a mucha gente materialmente. Y hoy el Señor nos alimenta para vivir de vida eterna con su cuerpo y su sangre. Así que todos somos cordialmente invitados a participar de ese gran banquete de la Santa Eucaristía. Para los que no se han preparado, la invitación es para ustedes, para que se preparen y juntos, sí, juntos celebremos ese gran banquete, esa gran fiesta de la Sagrada Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.